Muy buenos días, hola a todos, ahí donde estén en su casa, en su cuarto. Les damos la bienvenida a Manantiales en línea, así que ahí donde tú estés, ahí en tu casa, como decía ahorita, ¿por qué no tomas este tiempo de adoración, de alabanza, de oración para conectarte con Dios? Y simplemente te invitamos a que tú recibas y que tú simplemente te abres con Dios aquí. Hola Manantiales de Vida, bienvenidos nuevamente. Y ¿por qué no, ahí donde estás, cierras tus ojos, levanta tus manos y damos gracias al Señor por su misericordia? Gracias, Señor, por lo bueno que eres, mi Dios, por tu fidelidad, Señor, la fidelidad de tu amor, por ti, Espíritu Santo, que nos sigues hablando en convicción, que nos sigues hablando en el amor de Jesús, que nos sigues consolando. Gracias, mi Dios. Yo te pido que seas con nosotros, mi Dios, aún en cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Ve, Espíritu Dios, y llena cada hogar, y llena, Señor, de tu palabra, de tu revelación, de tus propósitos en los corazones, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús, te alabamos. Vamos con tus palmas. Que hay en mí. Vamos, dilo conmigo. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz. Tus promesas
donde estás, en tu hogar, en tu cuarto, donde estés, en tu sala, donde estés, levanta tus manos. Vamos a declarar que Jesús es más que suficiente, que su sangre es más que suficiente. Dile, tú eres suficiente, Jesús. Tú eres suficiente para mí, para mi familia. Tú eres suficiente, Señor, para mi vida. No hace falta nada más, mi Dios. Solo tu presencia, solo tu presencia. Solo tu presencia. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más, solo en Jesús hay libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más, solo en Jesús hay libertad. Todos se han ido, tú has sido mi amigo.
Y aunque no merezco tu amor es sincero, no se han ido, no has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más, solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más, solo en Jesús hay libertad. Gracias, Jesús, la libertad que hallamos en tu nombre, en tu sangre preciosa. Gracias, mi Dios. Te amamos, te glorificamos, mi Dios. Gracias a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. De nuevo, hola, 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 qué buen tiempo tuvimos ahorita de alabanza y adoración. Esperemos que estés allí siguiendo conectado, conectada. Y alístate porque viene algo bueno, algo que Dios quiere hablar en tu vida en este día. Así que seguimos con nuestra serie Cerrado por Renovación, compartiendo con nosotros nuestro pastor Greg Corral. Buenos días, iglesia. Espero estén bien y que estén disfrutando de sus familias en casa. Voy a empezar felicitando a los cumpleañeros y a los aniversarios de la semana. Que Dios me los siga bendiciendo grandemente. Estos son los anuncios de la semana. El martes tendremos Manantiales de Vida Mujeres a las 7 p.m. vía Zoom. Y el jueves tendremos Estudio Bíblico para Mujeres a las 8 p.m. vía Zoom. Y el viernes tendremos Manantiales de Vida Youth a las 7:30 de la noche vía Zoom. Y este sábado tendremos el Ministerio de Outreach a las 8:30 de la mañana. Y si gustan ayudar con comida o con dinero, nos pueden comunicar por Facebook, mándenos un inbox. Y este sábado también tenemos a la 1 p.m. una clase para kids vía YouTube. Y por la noche a las 7 p.m. tendremos de nuevo alabanza de adoración aquí en el estacionamiento de Manantiales de Vida. No te lo vayas a perder. Y recuerden nuestro evento el 30 de mayo a las 5 p.m. tendremos nuestra conferencia virtual para mujeres titulada Postdata, mi mejor versión. Será gratis, no te lo vayas a perder. Para seguir dando sus diezmos y ofrendas electrónicamente, mándenos un inbox en Facebook para más información. O lo pueden hacer en persona todos los domingos de 9 a 10 a.m. aquí en la iglesia de Manantiales. Estos son todos los anuncios de la semana. Que tengan bonito día y Dios me los bendiga. Buenos días, Manantiales. Estamos una vez más aquí a través de las redes sociales y espero que estén pasando un muy buen tiempo en esta reunión que estamos teniendo en línea este domingo, y continuamos con nuestra serie Cerrado por Renovación y ya vamos en nuestra cuarta sesión
de esta serie. Y antes de comenzar quisiera que leyéramos el Salmo 23, el verso 2. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tú y yo nos ha tocado vivir diferentes experiencias en la vida, en nuestro caminar, ¿verdad? Y algunas son positivas y otras han sido negativas. Y esto nos ha sucedido en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, ¿verdad? A lo mejor en lo financiero, a lo mejor en nuestra propia salud. Pero si nos ponemos a examinar lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Que a lo mejor pudiéramos hacer una lista muy grande de todas las cosas que tal vez no han sido tan positivas en nuestra vida, ¿verdad? Que de alguna forma u otra, ¿verdad? Han sido parte de nuestras luchas y de nuestras pruebas en nuestro diario vivir. Si nos examinamos de todas maneras en medio de todo esto, yo creo que podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque en medio de esa situación que nos ha tocado estar viviendo, Él ha tenido ese cuidado de nosotros. Él nos ha estado protegiendo, Él nos ha librado de muchas cosas y nos ha sacado de cada una de esas situaciones en las que nos hemos encontrado, ¿verdad? Y sabemos que a lo mejor durante esa lucha y esa prueba es un difícil camino, ¿verdad? Hay cosas que vamos a batallar, hay cosas que se van a volver muy difíciles y luego vamos a ver lugares en los cuales no tenemos una salida, ¿verdad? Pero algo que podemos darnos cuenta y que podemos aprender a través de nuestro caminar con Dios es que aunque la lucha puede ser difícil, al final Dios nos da la victoria, ¿verdad? Él nos enseña a través de esta lucha y esta prueba nos enseña diferentes lecciones de vida, pero también nos enseña a madurar, nos enseña a crecer y nos quiere llevar a otro nivel. Que a veces esa situación en la que tú te encontraste a lo mejor ayer, que para ti en ese momento fue muy difícil, a través de tus experiencias que tú has vivido, te das cuenta que la situación difícil que vives hoy no se puede comparar con la que vivías en el día de ayer. Porque Dios a través del tiempo nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar y nos ha ido haciendo más fuertes. A través de su palabra, a través de nuestro caminar con Él. Y yo creo que lo que Dios quiere hacer a través de cada proceso, como en esta serie que estamos hablando acerca de Cerrado por Renovación, que el Señor nos quiere llevar a otro nivel a través de que tú y yo seamos renovados, como el águila, como lo mirábamos en unas semanas pasadas, ¿verdad? Como el águila a veces a través de su lucha y de su prueba se da cuenta, se tiene que examinar de que necesita hacer diferentes cosas y tratar diferentes aspectos de su vida, ¿verdad? Y tiene que ir a ese lugar alto a deshacerse de cada una de ellas y permitirle a la naturaleza, ¿verdad?, ser renovada en todos los aspectos y en todos los sentidos para después salir de ahí y emprender un nuevo vuelo, como un ave rejuvenecida con nuevas fuerzas, ¿verdad? Pero en medio, como les decía ahorita a un principio, ¿verdad? Hemos vivido diferentes experiencias en nuestra vida, tanto positivas como negativas. Pero podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Que Él ha tenido ese cuidado de nosotros hasta este momento. Él ha tenido cuidado de nuestras familias hasta este momento. Él ha tenido cuidado de nuestra iglesia hasta este momento. Y podemos examinar, ¿verdad? Y podemos ver lo que está sucediendo en la actualidad, cómo muchas familias han sido afectadas, ¿verdad? Inclusive con esta enfermedad, que han perdido sus trabajos, ¿verdad? Que a pesar como ahorita como la iglesia, que no estamos, que claro que estamos funcionando a través de las redes, pero que físicamente no nos estamos congregando, ¿verdad? Y que puede afectar en diferentes aspectos. Pero hasta este momento le podemos dar gracias a Dios que Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, de la iglesia y en todos los aspectos, ¿verdad? Y eso es algo por lo cual nosotros podemos darle gracias el día de hoy. Porque a través de nuestro caminar con Él, Él nos ha enseñado tantas cosas a través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestra intimidad con Él. Y lo que esto pudiera parecer, ¿verdad?, del coronavirus, algo muy gigantesco y difícil de llevar para muchas personas, Dios nos ha enseñado que podemos caminar con Él y que Él nos enseña el camino. Que aún en medio de la dificultad, ¿verdad?, Él nos puede enseñar a descansar. Y precisamente eso es a lo que quiero ir en esta mañana, ¿verdad?, a través de lo que leíamos en el Salmo 23.
cuando inicia diciendo, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y eso es porque el Señor nos quiere proveer descanso, sin importar la circunstancia que nos toque o que estemos viviendo, ¿verdad? Porque a Él le interesa que sus hijos descansen, porque a Él le interesa que sus hijos sean renovados, porque a Dios le interesa, ¿verdad?, que sus hijos renueven sus fuerzas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que a través de las luchas y de las pruebas nos toca vivir a nosotros. Por ejemplo, cuando tú estás viviendo una prueba y una lucha, no simplemente tienes que lidiar con el problema que estás viviendo o con la situación que estás viviendo, sino que muchas veces esa situación nos causa un efecto negativo a nuestra vida, por ejemplo físicamente, ¿verdad? Porque si tú estás con una prueba, aunque es una prueba que a lo mejor no la podemos ver, pero que está nuestra mente trabajando, porque está preocupada, porque está exhausto, porque estamos maquinando todo el día acerca o pensando acerca de lo que estamos viviendo, y empieza a haber un desgaste en nosotros físicamente, ¿verdad? Pero de lo físico se puede ir a lo emocional, porque luego empiezan nuestras emociones a ser atacadas, y de lo físico a lo emocional, y se va a lo espiritual, y puede afectar nuestra relación y nuestro caminar con Dios. Pero si hablamos un poquito de lo físico, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, causa muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, puede haber un desgaste porque no podemos dormir bien. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad, que tenemos que despertar en medio de la noche porque sentimos una opresión, porque hay una preocupación? A veces no sabemos el por qué, que nos vamos a la cama a dormir y no podemos dormir, no podemos descansar, ¿verdad? A veces nos llevamos el trabajo a la casa, ¿verdad? A veces el problema de la casa nos lo llevamos al trabajo. Y nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos a descansar en Dios, si no aprendemos a desprendernos como el águila de todas esas cosas que nos empiezan a hacer nuestro camino cansado y nuestro camino pesado, nuestra vida se va a convertir en algo muy dificultoso, un caminar lento, y no vamos a poder avanzar a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Dice, hay algo que quiero, un dato muy importante que quisiera hablarles, ¿verdad? Y es que dicen las encuestas que aproximadamente un 70 millones de personas dentro de los Estados Unidos sufren de cansancio físico, desde por causa de trabajo, por causa del estrés, por causa de los problemas, por causa del insomnio, que no pueden dormir, y por consecuencia de esto vienen a su cuerpo físico enfermedades. Y dice algo que me asombró, es que enfermedades que te pueden llevar hasta la misma muerte por el cansancio físico, ¿verdad? Y luego de ahí, como lo decíamos hace un momento, tiene un efecto en nuestras emociones, y de las emociones tiene un efecto espiritual en nuestras vidas. Entonces, qué triste es, ¿verdad? Que vayamos en nuestro diario caminar y que en lugar de que haya ese momento o ese proceso en el cual nosotros podamos disfrutar de lo que Dios nos ha permitido vivir, ¿verdad? De lo que Dios nos ha permitido experimentar. Y es que tú y yo necesitamos aprender, ¿verdad?, a través de nuestra vida y a través de lo que Dios ha permitido que suceda en cada uno de nosotros, a través de cada una de las luchas, que el plan que Dios tiene para nuestras vidas va mucho más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Porque podemos ver esa persona, ¿verdad?, que alguna vez estuvo enferma, que a lo mejor los doctores les dieron las peores noticias, pero ahora podemos ver a lo mejor esa persona sana, ¿verdad?, restablecida, que fue en contra de todo lo que le dijeron los médicos, ¿verdad? Podemos ver ese matrimonio que estuvo en una situación difícil, ¿verdad?, que estuvo a punto de ser deshecho, pero aún en medio de ahí podemos darnos cuenta que Dios puede hacer algo, que Dios puede hacer un milagro, y podemos ver ese matrimonio que Dios restableció, ¿verdad? Ese matrimonio que Dios restauró. Esa mamá, ese papá que están orando siempre constantemente por sus hijos, porque están en otro lado, porque andan desviados del camino de Dios, ¿verdad? Y podemos ver ahora esas personas, esos hijos, ¿verdad?, venir a los pies de Jesús y mirar su caminar con Dios. Y podemos voltear a ver nuestro pasado, podemos pasar a ver esos momentos de dificultad y ver cómo Dios nos sacó de ese lugar y cómo Dios nos llevó a un lugar
que nunca pudimos imaginar, ese lugar que pareciera imposible de llegar. Y hay diferentes aspectos, ¿verdad? Hay circunstancias de la vida que tú y yo no tenemos el control, que tú y yo no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Son cosas que llegan así como una enfermedad, que tú no puedes hacer nada. Llegó y te afectó, y a lo mejor tuviste que dejar de trabajar y afectó tu economía, ¿verdad? A lo mejor ese problema, ¿verdad?, que está sucediendo en medio de tu familia, en el cual tú no puedes hacer nada, o lo que se está afectando en tu familia en lo económicamente, que aunque trabajas duramente y que a lo mejor te esfuerzas demasiado, no hay una salida a ese problema financiero. Pero nos debemos de aprender también y darnos cuenta que hay una gran diferencia, o tenemos, mejor dicho, que aprender a diferenciar, porque hay problemas que vienen, como se los decía un momento, que no tenemos el control de ellos, pero muchas veces hay cosas en nuestra vida que si tú y yo nos examinamos un poquito, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros mismos provocamos en nuestra vida, o que muchas veces abrimos la puerta para que cosas así vengan a nosotros. Y para eso quisiera que fuéramos a Lucas 10, del verso 38 al 42. Y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiéndole Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo no sé si nos damos cuenta y examinamos un poquito esta porción de la palabra cuando nos habla acerca de Marta, ¿verdad? Yo no creo que estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor llegó Jesús a su casa y no estaba tan limpio como ella esperaba. Entonces llega Jesús y ella se va a limpiar y a recoger las cosas. Tal vez estaba preparando la comida para Jesús, ¿verdad?, para recibirle en su hogar. Ella quería, tal vez en medio de eso, pues darle la bienvenida como se lo merece, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, ¿verdad?, aunque no fuera algo malo, muchas veces, yo no sé si tú te has puesto a pensar, y lo digo muy a veces acerca de nuestra familia, ¿verdad? Como cuando a veces dejamos momentos importantes de nuestra vida o de nuestra familia por estar en el trabajo, o cuando muchas veces dejamos a lo mejor una oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos porque estamos afanados, no sé, limpiando algo de la casa, ¿verdad? Y lo podemos reflejar también dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia y muchas veces, en lugar de estar concentrados en la presencia de Dios, en alabar a Dios, en adorar a Dios, ¿verdad?, en entregarnos completamente a Él en ese día, muchas veces podemos venir con ese afán y esa preocupación a lo mejor de nuestro servicio en la iglesia, de nuestro ministerio dentro de la iglesia. Y lo digo porque me ha pasado muchas veces, y a todos nos ha pasado, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito también dentro de la iglesia, porque muchas veces nosotros abrimos la puerta, ¿verdad? Lo decía hace ahorita un momento, hay cosas que no tenemos el control, pero hay otras cosas que muchas veces nosotros permitimos al enemigo que nos robe la paz, que nos robe la tranquilidad, y lo más a mí importante que se me hace, ¿verdad?, que se nos roba el poder disfrutar de la presencia de Dios, que se nos roba de poder estar en momentos de intimidad con Dios, de poder tener un encuentro con Él, ¿verdad? Que Dios está en este lugar y nos está esperando, nos está recibiendo para venir a nuestro encuentro, pero muchas veces nuestra mente, ¿verdad?, nuestro corazón están en otra parte, y eso no se permite, ¿verdad?, que suceda. Entonces, a lo mejor lo que hacía Marta no estaba mal, pero descuidó lo que era más importante, que su atención estuviera 100%
en lo que Jesús estaba hablando en ese día, en ese momento. Es como ahorita, ¿verdad? A lo mejor tú estás ahorita escuchando esta clase y estás ahí sentado con tu cuaderno, haciendo notas, buscando los versículos de la palabra de Dios que estamos leyendo. O a lo mejor tú dijiste, es verdad, que no está nada mal que lo hagas, pero a lo mejor tú dijiste, voy a poner la clase mientras lavo los trastes, mientras pinto, mientras barro, mientras mapeo, mientras tiendo la cama. ¿Y qué pasa, verdad? No está mal, pero se te está robando que tu atención esté 100% en lo más importante. Que se te escape un detallito, ¿verdad? O que se te escape ese punto esencial que Dios hubiera aprovechado para hablar a tu vida o para tratar con algo en tu vida. Entonces, tengamos cuidado en esos aspectos, ¿verdad? Que Dios quiere enseñarnos a que podamos descansar, ¿verdad? En medio de esas situaciones que no tenemos el control en ellas, pero que también Dios quiere encender esa luz, ¿verdad? Y nos quiere enseñar y nos quiere prevenir que no seamos nosotros los mismos provocadores, ¿verdad? De esas cosas que quieran venir a nuestra vida a robar nuestra atención de lo que es más importante. Y quisiera que fuéramos a Filipenses 4, del verso 6 al 7. Filipenses 4, del verso 6 al 7. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasan todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y se los quiero leer una vez más. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Jesús nos está ofreciendo que tú y yo seamos liberados de todo temor, que seamos liberados de toda preocupación. Que aprendamos, ¿verdad?, a dejar nuestras cargas en Él y no andar nosotros con nuestras cargas sobre de nosotros. Es natural y en nuestra carnalidad que exista ese sentimiento, ¿verdad?, que es natural en nosotros, de estar afanados y preocupados, pero eso no quiere decir que esas emociones tengan que tomar control de nosotros, porque si nosotros le permitimos a Dios que Él trabaje en nosotros, Él nos va a enseñar, ¿verdad?, que aunque no vamos a estar a lo mejor al 100%, ¿verdad?, completamente libres de cargas, pero Él nos quiere ser más libre en nuestra carga, quiere serla más liviana y enseñarnos que en medio de nuestra circunstancia podemos disfrutar de lo que Él nos da y que podemos caminar libremente a través de ese proceso de renovación. Entonces, a través de las luchas y de las pruebas que nos toca a veces vivir en nuestra vida, Dios nos quiere enseñar a través de ellas, ¿verdad?, que nuestra vida, que nuestro sustento, que nuestra fuerza, que nuestra esperanza, que nuestra casa, que nuestra familia, que nuestra iglesia, todo lo que tú y yo tenemos, se lo debemos a Él. Que todo lo que tú y yo vivimos depende completamente de Él. Y por eso nuestra esperanza y nuestra confianza debe de estar completamente puesta en Él. Y Dios no solamente quiere ofrecernos, ¿verdad?, que aprendamos a descansar en medio de las dificultades, sino que también quiere enseñarnos y marcarnos el camino que debemos de seguir en medio de esas dificultades. Y nos pasa muchas veces, ¿verdad? Me ha tocado vivirlo y me ha tocado experimentarlo en muchos aspectos. He pasado cosas en lo familiar, cosas hablando acerca de problemas graves y fuertes. Me ha tocado experimentar cosas acerca de alguien que fallece, ¿verdad? De alguien de la familia que está sufriendo una enfermedad, ¿verdad? Y que los doctores te dan pocas esperanzas. Me ha tocado experimentar problemas legales, y en cada una de esas cosas,
me ha tocado vivirlo de tal manera que como somos de carne y hueso, la primera impresión que tenemos ante algo así no es la mejor para nosotros. Me ha tocado estar en esos momentos en los que te dan una noticia, ¿verdad? O que te entregan un documento, ¿verdad? Que es algo no muy agradable. Y cuando sucede en ese momento, ¿verdad? Me ha tocado a mí vivir lo que siento que se me va mi sangre hasta los talones, ¿verdad? Siento mis piernas que me tiemblan, siento mi corazón que empieza a palpitar con fuerza, que quiere salirse de mi pecho. Y en ese momento, cuando viene eso, se te cierran todos los caminos, se te cierra tu mirada, hasta tus oídos, no sabes ni qué es lo que está sucediendo, no sabes ni cómo vas a proceder, no sabes ni cómo hacerle, no sabes ni cómo ayudar, no sabes ni cómo caminar, ni qué camino tomar, y empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que en nuestras propias fuerzas nos damos cuenta que en medio de la situación que vivimos y de lo que estamos viviendo, tú y yo, con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestro corazón, no llegaríamos muy lejos. Fracasaríamos en tratar de salir de ese camino en el cual nos encontramos. Y a través de lo que tú y yo hemos vivido, como lo decíamos al principio, ¿verdad?, que Dios nos quiere llevar a ese otro nivel, que a través de las experiencias que tú y yo hemos vivido en las dificultades, Él se muestra en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos ha mostrado muchas veces la victoria. Y cómo tal vez en medio de esa situación, ese problema, las cosas son oscuras, ¿verdad? No se mira con claridad, no se mira bien dónde está la salida para poder correr y escapar de donde nos encontramos, pero sí nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que cuando Dios nos lleva al final de esa lucha, al final de esa prueba, Él nos ha mostrado la victoria, ¿verdad?, de alguna manera u otra. Y muchas veces no precisamente dándonos y resolviendo el problema como nosotros hubiéramos querido, pero simplemente a través de eso Él nos enseña, ¿verdad?, y nos deja claro que Él está haciendo su voluntad sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Entonces, a través de este proceso de renovación, Dios busca, ¿verdad?, proveernos ese descanso para nuestras almas. Él busca confortarnos, Él busca fortalecernos, ¿verdad? Y Él busca renovarnos. Y en medio de todo eso, y a través de las luchas, Él nos va capacitando y nos va entrenando, ¿verdad?, para las batallas. Porque hay algo que tenemos que entender, ¿verdad? Nuestro caminar no es fácil y no será fácil. Pero a través de lo que Él nos permite vivir, Él nos va haciendo más fuertes, ¿verdad? Y nos está preparando para lo que viene. Y ahora sí podemos tal vez en ese proceso de renovación, de permitirle a Dios que nos permita descansar en medio de las luchas y que Él nos muestre el camino por el cual debemos de caminar, que muchas veces, ¿verdad?, van a venir problemas y tú te vas a sorprender, que yo me he sorprendido personalmente, que vienen a veces unos problemas a tu vida y simplemente se te resbalan. Claro, con el respeto, ¿verdad?, que se merece la situación, pero ya no te afectan las cosas como te afectaban a un principio. Ya no causan ese efecto, ¿verdad?, de tristeza, de estrés, de preocupación sobre tu vida. Ya no causan ese desgaste, ese cansancio sobre nosotros. Y yo creo que Dios nos está dando la oportunidad a través de este proceso de renovación que aprendamos a hacer eso. Para muchos es muy difícil poderte desprender, ¿verdad? Muchos creemos que es parte, claro que es parte de nuestra naturaleza, pero muchas veces muchos creen que no pueden desprenderse de eso. Que me tengo que preocupar, me tengo que estresar, me tengo que ir a trabajar, me tengo que matar haciendo esto porque necesito sacar el problema. Y muchas veces, a través del proceso que estamos viviendo, Dios nos ha enseñado que muchas cosas no están en nosotros, no están en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. Que aprendamos a confiar en Él y que permitamos y pongamos toda nuestra esperanza sobre de Él. Hay algo que tenemos que tener claro. En medio de la situación, a veces es muy difícil comprender y entender la situación que estamos viviendo, ¿verdad? No entendemos el porqué, no entendemos la razón. A veces podemos pensar que Dios está enojado con nosotros. A veces podemos pensar
que Dios no nos está escuchando, pero no es así, ¿verdad? Porque Dios busca, ¿verdad? En medio de nuestra situación y nuestra condición, en medio de nuestra debilidad, de nuestra frustración, de nuestro difícil caminar, Él nos quiere mostrar el camino. Él nos quiere decir para dónde ir, ¿verdad? Muchas veces sentimos que el camino se va haciendo tan angosto y difícil de caminar, pero muchas veces es porque Dios nos quiere marcar más fácilmente por dónde caminar, ¿verdad? Muchas veces hay un obstáculo por allá porque Él quiere que nos vayamos por el otro lado. Y Dios, cuando hay cosas que nos estorben, ¿verdad? Él va a limpiar el camino, Él va a quitar las piedras, Él va a quitar las ramas, ¿verdad? Y nos va a ir indicando qué camino debemos de seguir, qué camino debemos, por dónde debemos de caminar. Y hay otra cosa que tenemos que tener nuestra confianza plenamente, ¿verdad? Él siempre está en control de las cosas. Él siempre está en control de esas circunstancias adversas y difíciles, que aunque a veces estamos ahí en esa situación y no podemos ver con claridad, Dios está en medio de esa situación. Dios nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros. Él siempre atiende a nuestro llamado. Y muchas veces vamos a sentir, muchas veces tal vez no lo vamos a sentir, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros en medio de nuestra situación que estamos viviendo. Y si vamos a Romanos 8, el verso 28, y lo voy a repetir una vez más, Romanos 8, el verso 28, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo hemos visto anteriormente en otras series y lo vimos al inicio de esta serie, ¿verdad? De Cerrado por Renovación. De que Dios quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. Dios busca que tú y yo nos podamos conectar con Él. Que podamos tener un acceso directo a Él. Que podamos a través de la oración, ¿verdad? Descargar, sí, nuestras cargas, pero no solamente venir con acción o con una lista de peticiones, sino que necesitamos ir más allá, y Dios quiere que nosotros podamos abrir nuestro corazón en medio de nuestra oración, que podamos abrir nuestra alma a Él. Y muchas veces tú no necesitas ni decirle tu situación ni decirle tu problema, ¿verdad? Cuando miramos ahorita esta porción de la palabra de Marta y su hermana María, ¿verdad? Que su hermana María no le importó dejar los quehaceres, no le importó. Ella se sentó y escuchó la palabra de Dios. Y qué tan importante es cuando tú y yo sabemos a qué vamos, cuando tú y yo sabemos qué necesitamos hacer, y que Dios necesita de nosotros toda nuestra atención y todo nuestro tiempo y toda nuestra entrega. Y no te estoy diciendo que te la lleves todo el día orando y todo el día leyendo la palabra, pero sí que podamos poner esos aspectos y esos puntos en nuestra vida de prioridad, y que podamos permitirle a Dios, ¿verdad?, que tengamos esos encuentros con Él antes de cualquier otra cosa. Que tengamos esos momentos de ir a buscar a Él en su presencia antes de cualquier otra cosa. Que podamos ir a escudriñar su palabra y que Él nos hable a través de su palabra antes de cualquier otra cosa. Y que no haya nada alrededor que nos esté distrayendo. Las luchas son difíciles y son oscuras. Y muchas veces son en tinieblas. Y muchas veces no encontramos la salida. Pero necesitamos darnos cuenta que al final, al resultado de nuestra lucha y de nuestra prueba, Dios nos garantiza buenos resultados. Y como lo dije hace un momento, creo que es importante recordarlo. No precisamente porque Dios va a hacer las cosas como nosotros hubiéramos esperado, pero debemos de darnos cuenta que Dios tiene mejores planes que los que tú y yo nos podemos imaginar. Y muchas veces los resultados de la situación en que estamos viviendo no es la que esperábamos o la que desearíamos, pero siempre y cuando necesitamos poner atención y tener ese cuidado de que Dios está actuando a nuestro favor, de que Dios, a través de lo que toque vivir y del resultado de nuestra lucha y nuestra prueba, Él nos quiere llevar a otro nivel,
de crecimiento y en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y yo creo que tú y yo hemos vivido y hemos experimentado cosas que no nos podemos imaginar. Y yo recientemente, a principio del año, me tocó en el aspecto laboral, ¿verdad? Que de repente se cerró un camino y se cerró y se cerró y se convirtió en difícil y las cosas fueron, por decirse así, fueron de mal en peor y sin imaginarlo en un aspecto, ¿verdad? En un momento dado, Dios le da un giro completamente a lo que yo estaba viviendo y me puso en un lugar que yo nunca imaginé que lo iba a estar, en un lugar que siempre imaginé, pero que no ni me pasaba por aquí que iba a suceder en ese momento de mi vida. Y yo creo que Dios utiliza los momentos de dificultad, ¿verdad? Para pasarnos por esos procesos en los cuales tú y yo, así como el águila, que van a ser dolorosos y que nos van a lastimar, que nos van a doler, ¿verdad? Pero que Él nos va a llevar, ¿verdad? Que Él quiere trabajar en nosotros y que quiere quitar cosas de nuestra vida a través de ese proceso. Pero pongamos mucha atención en algo. Cuando hablábamos del águila, el águila se tuvo que examinar a sí misma, ¿verdad? Ella tuvo que examinarse a sí misma y decidir si iba a vivir o si iba a dejar morir. Y ella decidió vivir. Pero para poder vivir, decidió desprenderse ella misma de las cosas que le iban a hacer su volar pesado, de las cosas que le iban a hacer difícil el poder alimentarse como debiera hacerlo. Desprenderse de esas cosas que le iban a poder, que le iban a hacer difícil el poder, ¿verdad?, pelear y el poder luchar por un alimento o por defenderse, ¿verdad?, y no ser presa fácil para otro animal más grande que ella. Y tú y yo, a través de los procesos, Dios nos renueva, Dios nos rejuvenece y permite que podamos ir en ese crecimiento, ¿verdad?, de que Él nos va a dar nuevas alas, nuevo pico, nuevas uñas, ¿verdad?, y nuestro volar va a ser más liviano. Vamos a tal vez vivir las mismas dificultades, pero ya no van a ser tan difíciles, ¿verdad? Las vamos a ver por arriba, ¿verdad? Vamos a poder desprendernos de otras cosas que nos hacían difícil nuestro caminar y permitirle a Dios que empiece a obrar en nuestras vidas de una manera diferente. Nuestra vida no va a ser perfecta en ningún momento, ¿verdad? O en ningún aspecto tal vez de nuestra vida, porque tú y yo, Dios nos ha ido enseñando y nos ha ido llevando a esos lugares donde nos ha enseñado y nos quiere preparar para que, sin importar lo que nos toque vivir y qué difícil va a ser la lucha, la prueba, tú y yo podamos pelear, que tú y yo podemos salir victoriosos en medio de nuestra batalla. Y claro, entender también la voluntad de Dios en medio de las batallas y de nuestras luchas. Y para terminar, quisiera leerles Juan 16, verso 33. Y dice: en esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y se los voy a leer una vez más. En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Así que tú y yo tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios, porque no estamos solos, porque Él camina con nosotros, porque en medio de nuestras luchas y de nuestras pruebas, Él nos enseña a descansar, Él nos enseña a disfrutar y también Él nos muestra el camino. Él nos enseña, Él abre el camino, Él nos va a mostrar cuál es el camino que tú y yo debemos de caminar. Y debemos de darle gracias a Dios que Él ha proveído cada una de nuestras necesidades y que Él ha tenido ese cuidado de nosotros, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios.
No existen palabras para agradecerte a ti lo bueno que tú has sido sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras familias y sobre nuestra iglesia, Señor. Gracias que tú nos has ayudado, Señor, a luchar, Señor, y a soportar en medio de las pruebas y de las luchas, Señor. Gracias porque aún en medio de ellas tú nos enseñas, Señor, a caminar con libertad, Señor. Nos permites desprendernos de todas las cosas que el enemigo quiere traer a nuestras vidas, que quieren causar un daño en nuestro físico, en nuestras emociones y en nuestra vida espiritual. Y en esta mañana queremos agradecerte porque tú eres un Dios bueno y fiel. Porque hasta este momento tú has tenido cuidado de nosotros. Porque hasta este momento tú nos has ayudado en cada una de nuestras situaciones que nos ha tocado vivir. Y en este momento queremos bendecirte a ti, Señor. Queremos glorificarte a ti, queremos honrarte a ti, Señor. Y reconocer, Señor, que todo lo que tenemos, que todo lo que tú nos has dado, Señor, ha sido porque tú lo has decidido así. Porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y porque tú has proveído cada una de las cosas que tenemos, Señor. Y yo en lo personal te doy gracias, Señor, porque a través de las luchas y de las pruebas que no han sido fáciles, que me ha costado trabajo, Señor, pero aún en medio de ellas tú me has mostrado el camino. Me has enseñado, Señor, a desprenderme de tantas cosas que gracias a ti ya no las vengo cargando, Señor. Y tú has hecho mi caminar más liviano, Señor. Y esta mañana queremos bendecirte, Señor, por tu infinita bondad, Señor, sobre nuestras vidas. Porque tú eres un Dios que toma el control en medio de nuestra situación. Porque tú eres un Dios fiel y que siempre camina a nuestro lado. Y queremos, Señor, decirte en esta mañana que te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te amamos con toda nuestra fuerza, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, Señor, en nuestro caminar, porque no sabríamos qué hacer si tú no estuvieras con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos a cada familia de Manantiales, Señor. Cada necesidad, cada lucha, cada prueba que han estado viviendo, Señor. Te pedimos que tú intervengas, Señor. Que tú escuches cada oración, Señor. Que tú te acerques a cada persona, a cada familia, Señor, que ha estado pasando por momentos difíciles, Señor. Que han tenido algún familiar que ha estado enfermo, un familiar que ha fallecido, por los que han perdido su trabajo, que se encuentran en una dificultad financiera. Te pedimos que tú intervengas, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y que pueda sobreabundar, Señor, la paz, Señor, la tranquilidad, Señor, el amor, Señor, y que tú suplas cada necesidad en cada familia de Manantiales, Señor, y bendecimos, Señor, tu nombre, y bendecimos, Señor, la vida de cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Manantiales, por habernos acompañado en esta mañana, y no se pierdan nuestra siguiente reunión el próximo domingo. Que Dios les bendiga.